debe surgir, ¿no? Qué lindo que surja desde el interior nuestro preguntas, ¿no? Y las preguntas en cuanto a la escucha es, ¿qué escucho cuando escucho, ¿no? ¿Cómo escucho cuando escucho? ¿Eh? Y después la tercera es, ¿por qué y para qué? ¿No? Vieron que hay hijos, yo veo también en mis sobrinos y demás, jóvenes, adolescentes que dicen, ¿pero para qué? ¿No? ¿Para qué me decías esto? ¿No? Y a veces el cuidado, ¿no? Se anticipa, ¿no? El adulto, el papá, la mamá, se anticipa a hablarle, ¿no? Para el cuidado. Y hoy no es solo para el coronavirus, sino tantas cosas, ¿no? Que pasa en el mundo entero. Entonces, es bueno hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cómo escucho yo la palabra de Dios? ¿No? El texto del Evangelio nos da la clave, ¿no? Al oír estas palabras, ¿qué le pasó a la Virgen? A la Virgen María. Al oír estas palabras, quedó desconcertada. ¿Mm? Porque no sabía qué pasa. Y no quiere decir que ella no escuchaba, al contrario, ¿no? Ella, como judía israelita, rezaba como rezaban los judíos, ¿no? Si yo le pregunto cuál es el primer mandamiento, ¿qué me responden ustedes? El primer mandamiento no está del todo mal, pero el primer mandamiento para el israelita es escucha Israel, escucha Israel. Es el primer mandato que le da el Dios Yahvé, el de la alianza, escucha Israel. Mandato, ¿no? Si no escuchamos, es como que hacemos cosas, ¿no? Para Dios. Estamos en las cosas de Dios, ¿no? En actividad, ¿no? Pero escucha Israel. El israelita piadoso cada día reza ese versículo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, después lo pueden buscar. Escucha Israel, ¿no? Con ese deseo de dejarse penetrar por la voluntad de Dios. Escucha Israel. ¿Mm? Después Jesús toma esto inclusive para sus enseñanzas, las parábolas, ¿no? Escuchen esta parábola, la parábola del sembrador. Empieza con escuchen y termina esa parábola del sembrador. El que tenga oído, que oiga. ¿Eh? Entonces, y esto también lo tenemos muy arraigado los que meditamos con la palabra de Dios, ¿no? Pero es un ejercicio que a veces lo podemos hacer de distintas maneras, de acuerdo al estado de ánimo, ¿no? Entonces, escucha Israel, escuchen. ¿Y cuáles otras palabras que suenan igual? Escuchen, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. ¿Eh? ¿Cuántos textos tenemos en la Sagrada Escritura del tema de la escucha, ¿no? Dios nos ha regalado 2 oídos. ¿Para qué? Para que escuchemos más. Por eso, frente al misterio. Y tenemos 2 grandes maestros de la escucha como patronos de nuestra comunidad. Maestra de escucha, la Virgen. El silencio de Jesús, ¿cuánto más? Porque para escuchar, ¿qué hay que hacer? Silencio. El silencio de José. ¿Eh? El silencio de José y la escucha, y ahí entramos en otro punto, ¿no? La escucha puede ser activa o pasiva. ¿Mm? La escucha de José fue pasiva porque estaba en silencio. Les pregunto, ¿fue pasiva? No, al contrario. Fue activa porque lo que escuchó lo llevó a cabo. ¿No? No temas, José, recibir a María, porque lo que ha concebido fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, la escucha de José siempre ha sido activa, y la de María cuanto más. Distinto de una escucha pasiva. ¿Cuál sería una escucha pasiva? La que se refiere tan solo a recibir información. Me informé y ya está. Ah, sí, en la parroquia hoy rezaron sobre la escucha. El tema, pues, pero es distinto de escuchar.
Para escuchar hace falta un alto grado de atención. Para escuchar, un alto grado de atención. Y no solo grado de atención, sino también esto de participar en esa escucha. Y ahí es una escucha más concreta, ¿no? Que es no solamente cuando escucho un partido de fútbol o los noticieros, el COVID subió, me informé, ¿no? O no andes por acá porque está embromada la cosa, ¿no? Entonces, la escucha activa me invita a tener más compromiso, ¿no? Empatía, simpatía y sentimientos también, porque la escucha activa también tiene mucho que ver con el estar atentos también al interlocutor, porque hay mucho lenguaje que no es lenguaje de una voz, y es importante también estar atento para escuchar hasta el tono de voz, ¿no? Pero hay mucho lenguaje verbal, mucho lenguaje verbal. Porque le pongo un ejemplo, no es lo mismo que un novio a una novia le diga, te necesito aquí y ahora, que lo diga tu mamá, y a veces enojado, ¿no? Te necesito aquí y ahora, ¿no? No es lo mismo, el tono es distinto y el pedido es otro, ¿no? Entonces la escucha va a ser distinta también, ¿no? Entonces, claro, por eso hay muchos beneficios, ¿no? Tiene muchos beneficios la escucha activa, porque me ayuda a relacionarme más y mejor y fomenta el diálogo, el diálogo que es escuchar al otro. El mes pasado, ¿se acuerdan? Celebramos a Santa Mónica, San Agustín. Santa Mónica, cuentan los escritos que nos han regalado, que Santa Mónica dice, cuando mi esposo estaba enojado y hablaba fuerte, gritaba, yo me callaba y no buscaba enojarme. Cuando él terminaba de hablar y se callaba, yo hablaba. Entonces, nunca peleamos, ¿eh? Entonces, qué lindo esto, ¿no? Descubrir en los santos, en María, en José, cómo nos invitan a entrar en esta dinámica de la escucha. Los coaching, hay muchos modos de formarse y te forman para hablar, o sea, hablar en público, ¿cierto? Porque para quitarse el miedo y demás, para hablar, para escribir y de lectura veloz, ¿no? Pero no hay muchos talleres de escucha, ¿no? O a veces no nos damos cuenta y es mucho más importante escuchar, ¿no? Si no escuchas bien al profesor, te saca un 0 después, ¿no es cierto? Escuchar. La meditación tiene esto, ¿no? Es un aprendizaje de escucha. Porque en el silencio interior, que yo tengo que hacer interiormente, me ayuda a escuchar. Creo esto importante, recién lo mencioné, no es lo mismo estar en las cosas de Dios. Pero ¿por qué me decía esto, mamá? ¿No sabías que yo tenía que estar en las cosas de mi padre? María guardaba estas cosas en su corazón. No entendía qué decir, ¿no? No es lo mismo eso, estar en las cosas de Dios, en Cáritas, en liturgia, en el coro, en todos lados, visitando a los enfermos, que estar con Dios. Es distinto. Estar con Dios es importante. Y ahí descubrimos también otros textos de la Sagrada Escritura que para escuchar hace falta una disposición. Entonces, en esto de los beneficios y fomentar el diálogo, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y Dios escucha la oración nuestra. Dios escucha la oración nuestra, la del hombre que le ruega. Porque siempre escucha a su Hijo Jesús. Porque siempre la oración del hombre, de cada uno de nosotros, pasa por Jesús a Dios. Dios siempre escucha. Pero meditación y oración no es solo hablar. Por eso la escucha es importante, el tema de hoy, ¿eh? La escucha es importante. Nosotros estamos acostumbrados que un videíto, si es más de un minuto, te lo dice ahí.
lo dejamos, lo voy a escuchar en otro momento, ¿no? O algunos están con el auricular en un oído y con el otro oído está escuchando el otro, ¿no? Entonces, pasivamente está escuchando una cosa y más atento y activamente está escuchando lo que le llega más al oído, ¿no es cierto? Es de acuerdo al interés que se tiene, son ejemplos cotidianos, ¿no es cierto? Para hacer silencio y llegar a nuestra vida interior, a veces no es fácil, ¿no? A veces llegamos al umbral de este mundo inmenso de la meditación y de la escucha, de la vida interior, y decimos, nos aburrimos, ¿no? Nos aburrimos, porque claro, estamos acostumbrados a todo rápido, ya, ¿no? Llame ya, ¿no? Entonces, que la Virgen entonces nos ayude a saber escuchar antes de hablar. Que así sea. Y ahora juntos escuchamos nuestras intenciones. Empezamos. A cada oración respondemos por medio de María y José, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, el Papa Francisco y las vocaciones sacerdotales, para que protegidos por nuestros patronos, anuncien el Evangelio en todos los sectores de la sociedad. Oremos. Por medio de María y José, escúchanos, Señor. Por la escucha de la palabra, para que ayude a los oprimidos, consuele a los tristes, dé fuerza a los débiles y luz a los vacilantes. Oremos. Por medio de María y José, escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad, para que